Bueno, muy buenas noches. Estamos en esta pequeña tertulia de este podcast en donde el día de hoy, tengo de invitado especial a mi compañero Esteban Campos Astúa, docente de educación musical que conoce mucho de la materia y del tema que venimos a desarrollar el día de hoy, que trata de un tema muy controversial, pero que ha tenido mucho de qué hablar en los últimos días, que es la aplicación, Esteban, de la ley 10.777. Bueno, primero, muchas gracias, Axel, por tomarme en cuenta y agradecer a quienes nos observan el día de hoy. Y sí, claro, la 10777, en algún momento un plan que venía hablándose de la gran huelga, de la última gran huelga, que el ministro en su momento decía que él quería buscar la estabilidad laboral para los docentes. No es algo nuevo, es algo que se viene planteando. Ya desde antes existía un precedente de la posibilidad de que al cumplir unos 6 años ininterrumpidos en el MEP se viera en la posibilidad de solicitar una propiedad. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Que en teoría esta ley necesita menos tiempo, que son solamente 2 años en la plaza vacante, y viene a hacer lo mismo que hizo en su momento el transitorio 9 cuando entró en vigencia la ley de empleo público, solo que ahora de una manera más permanente. En este momento, con lo que el MEP está tratando de aplicar, que es el transitorio 1, y posteriormente con la aplicación del artículo 104 bis. Correcto, yo lo vería desde un punto de vista positivo, positivo porque yo creo que parte de lo que se buscó en la Asamblea con la aplicación de, ¿verdad?, la reforma de la ley, la aplicación y poner al Ministerio de Educación Pública un poco en jaque a que lo aplique lo más pronto posible, es darle estabilidad laboral a todos esos docentes que están como en ese limbo desde hace tantos años, porque está bien, los 6 años sonaba como un periodo bastante positivo, bastante bueno, porque pues te da un poco de tiempo para adaptarte tal vez al punto donde estás, al lugar donde se está, pero también era un periodo muy largo y yo lo que veo es que los 2 años simplemente pues posibilita ese sueño, porque hay personas, y eso se sabe, de que se pensionaron y nunca supieron lo que era una propiedad. Nunca supieron lo que era tener estabilidad, el poder usted decir, uy, salió esta oportunidad laboral, voy a optar por un mejor puesto, porque sí o sí tenían que quedarse con lo que estaba. Claro, es complicado, hay diferentes aristas, desde luego, como toda reforma que se hace, o sea, siempre que se rompe un canon, y ese es el punto, tiene que haber una disrupción, ¿verdad? Eh, Veníamos de muchos años en los que la propiedad se obtenía básicamente a través de los concursos, los famosos concursos docentes cada 2 años, propiamente docente o propiamente administrativo, que generaba diferentes situaciones. Por ejemplo, en su momento uno concursaba abierto y buscaba la propiedad, la primera que llegara, siempre con la idea después de solicitar un traslado cerca de Correcto, casa. Ahora, correcto. en algún momento esto se reforma para que usted pueda cambiarse solo por los traslados por excepción. Eh, Esta aplicación del transitorio, el transitorio 9 con la ley de empleo público, genera la apertura de un montón de códigos de propiedad, porque hasta eso, usted antes podía estar en una plaza que no tenía código de propiedad, Ujú. entonces usted podía pasar 15 años en ese puesto en el que usted nunca iba a ser propietario, o estar en un puesto a expensas de que en cualquier momento alguien solicitara un traslado o solicitara un aumento de elecciones en propiedad. Es decir, el interino, yo siempre, y viéndolo desde este momento como docente interino, el interino siempre ha estado sumamente desprotegido. Ujú. Inclusive muchos llegamos al Ministerio de Educación en lo que se llamaban lecciones sobrantes del Ujú. propietario, que se daba por aumento de matrícula o por un cambio de plan, a expensas de que la elección de nosotros era el comodín del propietario. Y desafortunadamente, al menos desde mi perspectiva, porque lo viví en su momento, eh, no, no hay ningún tipo de protección para un interino. Es decir, aquí no entran en juego las evaluaciones de desempeño, que ya de por sí son deficientes. No entra en juego, por ejemplo, la categoría. Yo conozco casos de
docentes interinos VT6 que fueron desplazados por docentes propietarios VT5, por ejemplo, y desde luego las fuerzas que deberían de defendernos a nosotros, es decir, Colipro, ANDE, SEC, los APSE, ellos se han enfocado siempre a la defensa principalmente del docente en propiedad. Sí, yo creo que incluso los sindicatos han fallado en una parte por el hecho de que a pesar de estar en la Junta Paritaria, a pesar de tener voz, voto, se han enfocado incluso en temas que no son de tanto interés o tal vez que no son tan prioritarios como estos. Vamos a ver, los interinos, incluso hasta hace poco, es que tienen derecho a poder pedir una licencia. Exacto, un permiso sin goce de salario. Correcto, o que un permiso para cuidar a algún familiar y a veces hasta les ponían peros. Yo creo que esto ya da un poco más de posibilidades, un poco más de ver de que si llegas a un puesto, a una plaza vacante pura, que es como lo manejan incluso los técnicos, ya usted dice, uy, tengo el chance. 2 años, ya si por cosas de la vida, pues un traslado, algo pasó, pues uno lo entiende, cosas que suceden, lastimoso, porque incluso pues pasan situaciones en donde tal vez a la persona que se desplaza era un docente que ya se había moldado al rol de trabajo, ya tenía cómo era la dinámica de la institución y llega esta nueva persona que tiene que adaptarse, tal vez no llega con la misma disposición, una persona pronta a pensionarse, que ya hasta bajan su calidad, ¿verdad? Tantas cosas que pasan que pues es un poco lastimoso. Ahora, eso que usted contaba, al concursar abierto, ¿cuántas personas no dejaban sus hogares, sus casas por tener que ir a alquilar a lugares lejísimos porque pues llegó la propiedad para el típico trampolín, que era lo que pasaba, por ejemplo, aquí en Turrialba, que mucha gente sabía que cuando ganabas propiedad en Limón, era porque el siguiente año ya te volvías a Turrialba. Era el típico trampolín. Eso, pues, con esto de los traslados se solucionó un poco porque sí era un poco jugueteo, ¿verdad? Afectaba mucho la calidad educativa de las instituciones, de las regiones, de las direcciones regionales y pues esa parte sí se comprende. Ahora, está la controversia que se está hablando y que en esto sí hemos visto mucha participación de Colipro, que es la aplicación bajo ciertas normas que establece el MEP, pero que no, que están tratando, que si uno las ve, están tratando de ponerlas como si fueran por encima de la ley. Exacto, Axel, es que lo que pasa es que, a ver, venimos del precedente más cercano, que es la aplicación del transitorio 9, correcto, que ya de por sí generó una cierta disconformidad. ¿Por qué? Porque tanto la aplicación del transitorio 9 como en este momento del transitorio 1 tienen criterios de exclusión. Ahora, no, ni con el transitorio 9, ni ahorita, el MEP ha sido claro o ha establecido cuál es el criterio de selección, no tanto de los docentes, porque a ver, en este momento lo tenemos muy claro. En este momento, en el video del ministro y de la viceministra, dejan claro requisitos principales. Uno, estar en una plaza vacante pura. Entonces ya ahí estás excluyendo a las personas que están en sustitución, que tienen muchas condiciones. Por ejemplo, hay personas que están en sustitución que saben que el titular nunca va a regresar. ¿Por qué? Porque tal vez hay una condición de salud que lo impide, que la persona... Mejores condiciones laborales, que inclusive esa persona podría optar a obtener la propiedad en ese puesto. No sé, puedo pensar, por ejemplo, que un docente esté ocupando la plaza de una persona que está en una dirección o que está en una asesoría, inclusive una asesoría nacional. 2, el tiempo de 2 años. Y correcto. Aquí hay un problema muy grave, y es que el MEP en su momento para el transitorio 9 estableció el 23 de mayo. 23 de mayo de 2023 Ajá. como la fecha de corte para tener los 2 años. Entonces, ¿qué sucede? Que hubo personas que tal vez han tenido procesos de 10 años en el Ministerio de Educación, pero que tal vez se movieron de institución, y al ser un nombramiento interrumpido, ya esas personas no pudieron optar a esa vacante. Y ahora, ¿qué pasa con el transitorio 1? Que están estableciendo la fecha al 17 de noviembre del 2025 para cumplir con esos 2 años. ¿Y qué sucede? Hay personas que cumplieron los 2 años en febrero. O incluso el mismo 18 de noviembre. O el mismo 18 de noviembre. Se están excluyendo personas que, si usted lo toma en cuenta,
La ley lo que dice es muy claro, simplemente cuando usted cumple los 2 años ya puedes optar por la propiedad, que hayan sido ininterrumpidos, que hayan sido con prórroga, ¿verdad? Esos temas sí se comprenden, pero el que pongan una fecha de límite o una fecha como que diga de corte, ¿por qué incluso hacerlo tan abrupto como pasó con los transitorios? Al 23 de mayo, al 17 de noviembre, ¿por qué no hacerlo final del curso lectivo? 31 de enero del 2026, 2025, si hubieran querido incluso, porque suena a... Los directores los nombran del 1 de febrero al 31 de enero. Ahí va la prórroga, dependiendo cómo lo manejen. Los docentes les termina a algunos, incluso por temas de recargos, por temas y demás, en enero. Titulares de incluso título primero están excluyendo muchas personas y este es el tema principal. Inclusive hasta hace poco, o sea, vos te nombraban después, si mal no recuerdo, después de medio año, muchas veces a uno le llegaba la prórroga, pero la prórroga, el nombramiento te llegaba hasta el fin del curso lectivo y ya teniendo la prórroga en la mano, no te pagaban vacaciones porque tu nombramiento volvió a empezar en febrero del siguiente año. Es decir, aparte que no te pagaban las vacaciones, aparte que te negaban el derecho a la continuidad, había una interrupción del nombramiento. Hay situaciones, por ejemplo, si vos estás en vamos a este escenario hipotético porque conozco un caso, acá mismo en Turrialba, un amigo muy querido, que él estuvo muchos años en sustitución de un compañero que estaba en ascenso interino. ¿Qué sucede? En su momento el compañero titular renuncia a la propiedad para poder optar a una propiedad administrativa. Él la obtiene y el compañero que está en sustitución, él nunca supo que había estado cesado hasta que hubo un problema salarial. Y después supo que él estuvo aproximadamente una semana cesado y que por derecho de prórroga seguía el nombramiento, pero ya ahí él tuvo una interrupción en el nombramiento y por eso no entró en el transitorio 9. Entonces, el MEP, a ver, los otros dos requisitos que pone son como evidentes, que es el requisito académico, básicamente que se excluye a las personas que no tienen el bachillerato. Correcto. Es decir, los compañeros que trabajan como aspirantes, que sabemos que desafortunadamente hay compañeros que llevan muchos años trabajando con salidas laterales, con diplomados, con MT2, VT3, pero están nombrados muchas veces por inopia o por insuficiencia. Entonces ellos, a pesar de su trayectoria, no tienen derecho a acceder a la ley. Y el otro es el mecanismo legal, el requisito legal, que ¿cuál es? La colegiatura. Correcto. Entonces, no se dice abiertamente, porque se sabe que hay compañeros, y esto es algo que Colipro discute aún al día de hoy, que hay compañeros que están en teoría, en la buena y sana teoría, no tienen que estar colegiados. Correcto. Que es el caso, por ejemplo, de los compañeros de informática, que se ha hablado mucho al respecto. Si mal no recuerdo, preescolar, primero y segundo ciclo. Se habló, esto fue una noticia muy controversial porque tomaron la foto que publicó la misma Telenoticias de una noticia que mismo Colipro había dicho. Estos están excluidos, pero se obligan a que se colegien y representó incluso para el tema del transitorio 9 mucha controversia porque hubieron personas que casi quedaron por fuera porque el mismo Colipro no les quería generar la certificación. No, inclusive para las personas que obtuvieron la propiedad con transitorio 9, se sabe que, por ejemplo, en el caso de las materias complementarias, los compañeros que estaban nombrados en primaria ni siquiera tuvieron que presentar la certificación de la colegiatura. Correcto. Mientras que los de secundaria sí. O hacer la prueba de idoneidad, que ese fue otro tema muy controversial con todo esto. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Se limitó a ciertas personas o ciertos grupos y generó esta variante. También el tema de que decían, por ejemplo, que fue lo que pasó también con un tema de complementarias, en el caso de música, ganaron propiedad con apenas 10 lecciones, no les dieron el completo y les dijeron, ya usted tiene la propiedad, tiene que completar las 30, que es el mínimo porque la base salarial en primaria es así como se maneja el pago. ¿Qué sucede? Que hubieron personas que les costó encontrar las 30, les indicaron que incluso iban a dejar, que se les iba a ver como que estaban recibiendo salarios de manera cuando no debían porque no tenían las colecciones completas, apertura de códigos, por ejemplo, inclusive de códigos nuevos en primaria y no le indican a la docente que tiene que completar lecciones, todo ese tema
fue muy difícil y también ahora que veo que abres eso, la exclusión de puestos a la posibilidad de esta propiedad con la ley. Exacto, porque por ejemplo, en ese momento, dos de los faltantes graves, por ejemplo, los directores de los colegios bilingües 1, los directores de los centros de educación preescolar 1. Correcto. Y entonces, ¿qué sucede acá? Precisamente una de las cosas que don César Toruño y don Ademar Sofeifa de Colipro mencionan en las intervenciones que han hecho estos días, porque hay que aclararlo. Básicamente los sindicatos no se han pronunciado al día de hoy. Y tomaron como que fue una alegría la publicación de esta ley o el video que hace el ministro, como si ellos hubieran tenido parte en. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos viendo que los sindicatos, en lugar de protegernos, que con ese 1% que se hace mes a mes o los 4.500, dependiendo si pertenece el SINCOSDE, ¿para qué sirven? Para sostener los centros de recreo, para sostener las regalías, para que usted vaya cajadeando y le digan no hay botella para usted. Bueno, y las regalías que yo siempre he discutido bastante ese término, ¿verdad? Yo creo que un sindicato no regala nada. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber un criterio claro, por ejemplo, de cómo se excluyen esos estratos docentes o esos estratos administrativos, entonces entra en discusión un tema que se ha mencionado mucho y que ha sido evidente. A ver, el MEP está publicando el reglamento a medias. Sí, porque no está ni completo. No está completo a 4 meses de la fecha límite para aplicar la ley. ¿Qué sucede? Ok, van a repartir ahorita aproximadamente, que son los que ellos tienen identificados, 16,000 propiedades. Se sabe que son más. Se sabe que eran incluso, calculaban de entre 18,000 a 20,000 personas. Estamos hablando de un rango de 2,000 a 4,000 personas que están excluyendo. ¿Bajo qué criterios? ¿Y qué sucede? Que se sabe que hasta que se pueda aplicar esto, se va a poder, por ejemplo, aplicar el concurso propiamente Correcto. docente, que ya estamos hablando que el último concurso fue en 2019. Y que quedó congelado, supuestamente. Hay una parte, sí, el caso de los compañeros de idiomas que está con el contencioso administrativo. Y aún así se está tomando como válida la lista de oferentes 2019. Entonces, choca con el concurso propiamente docente, que no se ha podido hacer. Choca también con este momento el congelamiento de la plataforma Saltat. Correcto. Que, por ejemplo, muchos de los compañeros que obtuvieron propiedad con el transitorio 9 estaban esperando Saltat para hacer aumento, para hacer traslados por excepción, y en ese momento está completamente congelado. Choca con los traslados del personal administrativo, por ejemplo. Entonces, que no se resolvió. Que no se resolvió y está congelado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este momento se acusa de parte de Colipro, de una seria improvisación, y tras de todo se habla de la completa necesidad de abrir nuevas plazas docentes que no van a existir, porque todo el mundo va a estar en propiedad. Y Axel, perdón, porque esto hay que ser claros, esta discusión se ve diferente de la persona interina que se va a ver beneficiada por la ley y de la persona propietaria. Yo creo que una de las cosas que desgraciadamente uno ve en foros, que ve en redes sociales, es a veces esa falta de empatía, pero también uno tiene que entender, a ver, todos tenemos que velar por nuestras familias, tenemos que velar por nosotros mismos, y desgraciadamente es muy difícil que la ruptura de un paradigma sea beneficiosa para todos. Sí, siempre van a quedar cabos sueltos, que es lo lastimoso, y siempre va a haber cierta exclusión. Se comprende por ciertos parámetros, pero también no puede estar un ministerio por encima de una ley, y algo que se resolvió de verdad desde la misma asamblea. Veremos qué pasa. Colipro ya puso a disposición todos los abogados, ya puso todas las máquinas a trabajar. Veremos si en algún momento se pronuncian los sindicatos, como lo hicieron en cierto momento con la lucha de los profesores de educación musical cuando se les intentó excluir con los módulos horarios. A ver si celebran logros que no son de ellos, pero estaremos atentos. Esto fue esta pequeña tertulia, esperamos les guste, y estamos a la orden. Muchísimas gracias, de verdad. Mucho gusto. Y muchas gracias también a los que nos están viendo.